Hola, ¿qué tal? Con los macros de Excel puedes ejecutar un conjunto pregrabado de pasos para automatizar muchas de las tareas repetitivas que hacemos en Excel. Tendrás que activar la función antes de poder usarla y esto te lo vamos a mostrar en este vídeo. Por eso vamos a ver muy rápidamente cómo podemos habilitar los macros de Excel. Cuando habilitamos los macros de Excel, realmente esto no siempre es seguro y solo debes usarlo cuando estés seguro de la fuente o de las hojas de cálculo que estás usando. Los macros, los macros buenos le ayudan a ahorrar demasiado tiempo al automatizar tus tareas, pero hay macros que son bastante dañinos y pueden dañar nuestro ordenador, ¿vale? Así que en esta opción seremos bastante inteligentes y siempre tendremos que saber de qué fuente vienen estos macros, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para habilitar estos macros? Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Donde vamos a trabajar y nos vamos directamente a archivos. Para activar los macros nos tendremos que ir directamente al centro de configuración o centro de seguridad de Excel, ¿vale? Primeramente vámonos directamente a opciones, después nos vamos a centro de confianza y una vez que estamos aquí abriremos la configuración de centro de confianza. Entonces aquí aparecerán por categorías diferentes opciones, pero verás que hay un apartado que se llama configuración de macros. Esta configuración de macros por defecto viene deshabilitar todas las macros con notificación. Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es habilitar todas las macros, lo que tenemos que hacer es habilitar todas las macros y si te fijas en el enunciado pone entre paréntesis que no es recomendado porque puede ejecutarse código posiblemente peligroso. Pero bueno, si nosotros lo que queremos es habilitarlo, sabremos que ya este riesgo lo vamos a correr porque no estamos siguiendo la recomendación y la dejamos en aceptar. Bueno, aceptamos todos los pasos siguientes y ya con estos pasos anteriores tendríamos habilitadas todas las macros en las hojas de cálculo de nuestro Excel. Pues nada, espero que este vídeo te haya ayudado. Así de sencillo es activar macros para una hoja de cálculo. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.